Entonces la densidad eléctrica, perdón, la energía eléctrica es de esta forma, ¿no? Omega la energía eléctrica es igual a 1/2, a ver, epsilon sobre 2 integral e cuadrado por el volumen. Ya, ese es el volumen, dijimos, ¿no? Esta es la energía eléctrica. La energía magnética es similar. 1/2 en lugar de epsilon es mu sub 0, pero en el denominador. Y aquí tengo b cuadrado por el diferencial de volumen. Esta es la energía eléctrica. Ahora, la energía electromagnética no es más que la suma de los dos, ¿no? Energía eléctrica más la energía magnética. ¿Ya? Ahora, fíjense, la diferencial de la energía electromagnética igual diferencial de energía eléctrica más diferencial de energía magnética, es decir, esto va a ser epsilon 2 e cuadrado por diferencial de tau más 1/2 mu sub 0 b cuadrado de tau. Factorizo el diferencial de volumen y lo paso aquí a dividir. Es energía electromagnética sobre diferencial de volumen. Ya recuerden que esto es diferencial de volumen. Igual epsilon sobre 2 e cuadrado más 1/2 mu sub 0 b cuadrado. Ahora, esto es energía por unidad de volumen. Ya, esto sí es la densidad de energía electromagnética. Densidad de energía electromagnética. Que lo podemos llamar U o simplemente Rho, ¿ya? En el capítulo 2 lo vamos a manejar, creo, como Rho, ¿ya? En el problema de cuerpo negro lo vamos a manejar como Rho, o también U. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la densidad de energía electromagnética. Ahora, la relación que existe entre campo eléctrico y campo magnético es esta, ¿no? Entonces, de acá, el campo magnético es igual al campo eléctrico sobre C. Elevado al cuadrado, donde C cuadrado no es más que 1 sobre mu sub 0 epsilon 0. Sí, porque C es 1 sobre raíz cuadrada de mu sub 0 E sub 0. Entonces lo reemplazo, ¿no? La densidad electromagnética es igual. Esto lo dejo como está. E cuadrado sobre 2 más 1/2 mu b cuadrado va a ser igual a e cuadrado sobre c cuadrado, pero c cuadrado es 1 por mu por epsilon. Mu se va y básicamente tengo este término que es igual a este término y la densidad va a ser igual
epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? Eso va a ser la densidad electromagnética en términos únicamente del campo magnético. Ahora, este es en términos de funciones reales. Esto va a ser epsilon, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, por coseno al cuadrado de, en este caso, voy a usar este sistema de referencia, X, Y, Z. Entonces esto va a ser K por Z, porque recuerden, esto es K por R, ¿no? Y el K es un vector que apunta en la dirección de la velocidad. KX, KY, KZ, repito, K está en esta dirección. El campo eléctrico está oscilando alrededor del eje X y el campo magnético en el eje Y. Y el vector R, X, Y, Z. Entonces, al hacer el producto interior entre K.R, únicamente queda KZ por Z, menos omega T, y puedo colocar un ángulo de desfase si quisiera, ¿no? No es necesario o no es obligado, pero colocamos un ángulo de desfase. Bueno, esta es la solución del campo eléctrico, su forma real, si quieren, ¿ya? Porque recuerden que esto es un complejo y el complejo tiene una parte real, que es todo esto. Bien, entonces ahí tengo la densidad electromagnética de una onda que está oscilando a lo largo del eje X o que se está propagando a lo largo del eje Z. Bien, ahora el vector de Poynting vamos a introducir. Ya hemos definido la anterior clase como un medio, el campo eléctrico y el campo magnético. Recuerden que esto es el flujo de energía, es energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie. ¿Ya? Entonces, si uno hace este producto, estamos dando nosotros nuevamente esa dirección del campo eléctrico y del campo magnético, y se está propagando en la dirección K. Entonces, E cruz B es igual a X si quieren, o E simplemente, pueden colocar E 0, 0, 0, B 0. Entonces esto va a ser 0, 0, y también en J0 únicamente va a haber E, B, que está en la dirección K. Ya está en la dirección K. Entonces, ahí tengo el vector de Poynting. Un medio, perdón, 1 mu sub 0. E cruz B, que sería todo esto, ¿no? E por B en la dirección K. En la dirección K. Nuevamente,
B, yo puedo colocar esta relación. Mu sub 0, B va a ser E sobre C. Voy a multiplicar y dividir por C. Para tener aquí C cuadrado. Pero C cuadrado es 1 sobre mu por epsilon. Entonces aquí tengo 1 sobre mu sub 0 C E cuadrado. Y esto vale 1 por mu sub 0 epsilon 0. Se simplifica. Por tanto, el vector de Poynting es igual a C por epsilon por el campo eléctrico al cuadrado. Ese es el vector de Poynting, ¿no? Si recordamos esto, fíjense, es básicamente hay una relación entre la densidad y el vector o el flujo de energía. Mu sub 0 por E es la densidad de energía. Y aquí tengo eso, ¿no? Aquí tengo la densidad de energía. ¿Ya? Entonces, el vector de Poynting no es más que la velocidad de la luz por la densidad de energía por en la dirección K. Aquí me olvidó la dirección K, Evidentemente, el vector de Poynting está a lo largo de K o de Z, ¿no? Efectivamente, tendría que ser la misma. ¿Qué unidad debería tener, jóvenes? Si hacemos un análisis de unidades, C es metros por segundo. Esto es energía por unidad de volumen. Entonces acá se va y efectivamente tiene que ser energía por unidad de área, por unidad de tiempo, por unidad de área. O sea que tienen las mismas energías como debería ser. ¿Ya? Entonces aquí tengo una relación entre la densidad de energía y el flujo de energía o el vector de Poynting. Ahora, si estudiamos a las ondas electromagnéticas, por ejemplo, en la región del visible, de la luz, tienen frecuencias altas. Más o menos la luz, ¿qué frecuencias tiene, jóvenes? 10 a la 15, ¿no? Y si son, como estamos tratando ondas armónicas, cosenos o senos, imagínense cuánta es la distancia de separación de pico a pico. Más o menos está por los 10 a la menos 7 metros. O sea que son altas frecuencias y longitud de onda es muy corta. Entonces, tratar de estudiar de manera instantánea no tiene mucho sentido. Todo lo que se hace es hallar el valor medio de este flujo de energía, porque instantáneamente son muy seguidos las frecuencias, ¿no? Entonces, lo que se hace es sacar el promedio, ¿ya? Sacamos el promedio de este vector, que es este vector, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto vale el promedio? Recuerden que U conocemos. Entonces, ¿cuánto es el promedio? Esa era creo la tarea. Hasta acá, más o menos,
estaba explicado, y era sacar el valor medio para luego ir hallando la intensidad, ¿no? A ver, la densidad de energía es esto. Entonces, básicamente es una función coseno, fíjense, por dos constantes, ¿no? Mu sub epsilon 0 y campo eléctrico 0. Entonces, esto va a ser básicamente el valor medio, a ver, C epsilon es el cuadrado, ¿no? Sí. Amplitud al cuadrado, coseno al cuadrado. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta es una constante, no pasa nada. Entonces, básicamente, la interrogante sería, ¿cuánto vale el valor medio del coseno al cuadrado? Y la respuesta ustedes van a decir, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Independiente, aquí podemos dar una variable t o x, ya, digamos t. ¿Cuánto? No, el valor medio de la función coseno al cuadrado. El valor medio de una función es igual al periodo, o sea, al periodo, o en términos de si esto fuera x, esto fuera una longitud de onda, ¿no? O sea, a lo largo de todo un ciclo de la función evaluado en ese intervalo por dt. Eso es, mi función en este caso es coseno al cuadrado de t. Obviamente aquí están varios argumentos, pero agarro todo eso y le digo que es igual a una variable, ¿no? A t. Entonces, el coseno al cuadrado es igual 1 sobre t de 0 a t coseno al cuadrado de t por dt. Usamos la identidad de coseno al cuadrado de t con el doble ángulo, que es igual a eso. Sabemos que el seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t vale 1. Sabemos que el coseno de t, digamos t más a, es igual a, en este caso, el seno de t, seno de a. Si es más, esto es menos coseno de t, coseno de a. Ahora, obviamente, si a es igual a t, esto es 2 veces t, igual seno al cuadrado de t menos coseno al cuadrado de t. ¿Ya? Entonces acá el seno al cuadrado de t va a ser igual a 1 menos coseno. 1 menos coseno al cuadrado de t menos coseno cuadrado de t. Se suma 1 menos 2 coseno cuadrado de t. Despejamos de acá coseno de t. Despejamos el coseno de t, ¿no? Entonces tengo, esto pasa con signo más, esto va a pasar con signo menos. Entonces el coseno cuadrado de t va a ser igual a 1 medio 1 menos coseno
del doble ángulo de t. Bueno, esta es una identidad que podríamos haber partido directamente de acá, ¿no? Listo. Entonces reemplazo acá. Para verificar que la respuesta del valor medio del coseno al cuadrado es 1/2, ¿no? Entonces, tenemos el valor medio de la función coseno al cuadrado igual 1 sobre t integral de 0 a t de coseno al cuadrado. Esto va a ser igual a 1/2 1 menos coseno del doble ángulo. Si distribuyo, ¿cuánto es el valor medio de coseno al cuadrado o la integral de coseno, ¿no? en un ciclo? ¿Cuántos, jóvenes? El coseno, el valor medio. Pueden verificar o podemos hacer la gráfica, ¿no? Esto va a ser 0, ¿ya? El valor medio de coseno es 0. Voy a tener aquí 1 sobre t, 1/2 de t de 0 a t. Sale de la integral, entonces esto va a ser evidentemente 1/2. Ya, entonces, y también pueden comprobar si quieren ustedes para el seno, va a ser lo mismo. Bueno, entonces, ya tengo esto, ¿no? El valor medio de esta función. Entonces tengo acá el valor medio del vector S igual C epsilon e cuadrado 1/2. C epsilon amplitud al cuadrado sobre 2. Ya, eso es. Eso es. Obviamente, eso está en la dirección Z también, ¿no? Pero yo quiero leer el módulo. Ya, esto es una dirección, pero el módulo de ese valor medio ya no tiene sentido el K. Directamente va a ser igual a 1/2 C epsilon, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, esto es la intensidad. Ya, esa es la intensidad. Igual a 1/2 C epsilon amplitud al cuadrado. Entonces se está verificando que la intensidad es proporcional a la amplitud del campo eléctrico. Ya, eso era lo que se pedía verificar, ¿no? Que la amplitud, en este caso del campo eléctrico, o sea, la amplitud al cuadrado está relacionada con la intensidad. Y eso es típico de cualquier onda. Listo, la segunda tarea o lo que tienen que investigar estaba en el texto que les había compartido en el PDF, ¿no? El texto no lo vamos a seguir. También estaba en el texto, ¿no? Muy similar la nomenclatura y el desarrollo. El otro, enteramente hacemos del texto, ¿ya? Entonces, hemos hablado de la polarización. Y dijimos que es la forma en cómo está oscilando el campo eléctrico, ¿no? Ya, la polarización. Vamos a encontrar la polarización lineal, la polarización circular y la polarización elíptica. Y partimos de dos componentes del campo eléctrico, lo llamamos E de X
la amplitud, no, 1, coseno de omega t más un ángulo de desfase. O menos el ángulo de desfase 1. La amplitud 2, coseno omega t, ángulo de desfase 2. Ya, entonces, repito, esto podemos ir basándonos en el texto. Que les había compartido al WhatsApp. Ya, entonces podemos ir leyendo para llegar a esa ecuación. El estado de polarización de una onda electromagnética está definida por una ecuación que permite el cálculo de la magnitud, dirección y sentido de su componente eléctrico. ¿Ya? Cuando en una onda electromagnética progresiva, el vector campo eléctrico permanece paralelo a sí mismo, entonces dicha onda está linealmente polarizada. Es decir, si el campo eléctrico oscila paralelamente a sí mismo, como el caso lineal, es una polarización lineal. Concretamente, si el componente campo eléctrico de una onda electromagnética es del tipo, bueno, acá en su forma general, ¿no? En su forma general, sabemos una onda plana, componente espacial, componente temporal, en la dirección, vamos a dar una dirección cualquiera, no siempre puede ser el X, puede ser esta, una dirección cualquiera, U de 1. Ya, pero si siempre mantiene esa misma dirección o ese mismo sentido o dirección, entonces es una polarización lineal. Si tenemos dos ondas linealmente polarizadas, entonces lo diferenciamos con E1 y E2. Tenemos dos ondas polarizadas linealmente. Ahora, si definimos acá como phi de 1 a la componente, digamos, a todo esto, ¿no? Phi de 1 sería todo esto. ¿Ya? Esto es phi de 1 y esto es phi de 2. Su complejo conjugado va a ser doble asterisco. Sacamos como una especie de normalización a phi 1 y a phi 2. Y uno puede verificar que phi 1, complejo conjugado phi 1 es igual a 1 y phi 1, complejo conjugado phi 2 es 0. De modo que cualquier onda electromagnética progresiva puede expresarse como una superposición. Ahora, bueno, esto, digamos, lleva al principio de superposición de las ondas. Las ondas se pueden superponer, es decir, sumar, ¿no? Y por eso se obtienen fenómenos de interferencia. Y por medio de esta superposición, caracterizar cualquier otro estado de polarización. Entonces vamos a superponer estas dos ondas, ¿no? Y luego a partir de ahí uno va a encontrar diferentes estados de polarización. Para mejorar la comprensión de lo expuesto, detengámonos especialmente las ondas E1 y E2 en el origen. Y aquí justo vamos a analizar solo en el origen, ¿ya? En un punto vamos a analizar y ese punto especial va a ser el origen, es decir, R vale 0 y por tanto por eso solamente estamos considerando la parte temporal. Ya por eso acá, solo por temas de conveniencia, digamos, ¿no? Vamos a considerar en el origen y por tanto solo voy a trabajar con la parte temporal. ¿Ya? Bueno, a partir de ahí ya podemos ir trabajando. Si quieren, esto está en la dirección E1 y el otro en la dirección
E2, ¿no? Hasta ahí. Estamos siempre en 0t, ¿no? O en términos, bueno, ya está aquí en términos reales. Esto es en forma compleja, en términos reales. Estoy partiendo de en términos reales. ¿Ya? Y ahora aquí voy a dar, bueno, aquí también ya está dado direcciones específicas, ¿no? En vez de E1X, en vez de E2, Y. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Ya, entonces estoy partiendo de acá yo en la pizarra o en la diapositiva, ¿no? Porque estoy dando una dirección explícita a E1, estoy diciendo que oscile a lo largo de X y a 2 a lo largo del eje Y. Entonces E1X, E2, Y. Ahora, definimos el ángulo de una diferencia de los ángulos de desfase, Φ1 menos Φ2 igual a Φ, para expresar en términos solo de un ángulo de desfase. Entonces, acá yo puedo despejar Φ2 para que sea Φ1 menos Φ. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí Y es 0,2 coseno de omega t menos Φ1 más el ángulo Φ. ¿Listo? Bien. Entonces, este tiene el mismo argumento que este, ¿no? Entonces, de aquí despejo, de esta ecuación voy a despejar coseno de omega t menos Φ1 igual E de X sobre, bueno, ahora voy a quedar solo las componentes, como ya tiene componentes específicas, ya no es necesario tratar como vector, porque ya es una sola componente, ¿no? Cuando hay una sola componente ya no es necesario colocar U de X, U de Y, entonces ya solo tiene una componente, ¿no? Aquí coloco entonces E sub 0, 1, ya, este sería el coseno. Ahora, lo reemplazamos esto acá, como la suma, aquí tengo la suma de dos ángulos. Un ángulo es esta y este es otro ángulo. Entonces, E de Y es igual E de 0,2 coseno, bueno, coseno de esto va a ser igual al seno del ángulo 1, que va a ser omega t menos Φ1 por seno de Φ es más, entonces va a ser menos, ¿cuántas veces? ¿Cómo es esto? ¿Estamos bien? Φ2. Ya, creo que voy a tener problemas con el signo. Aquí voy a colocar más para no confundirme o para no tener problemas con el signo. Entonces, más. Entonces, para que aquí sea más, ¿no? Entonces, aquí va a ser sería más, ¿no? Ya sería más, pero va a ser menos. Se mantiene menos. Ya. Por favor, esa pequeña corrección del signo, porque si no vamos a tener problemas. Si esto es menos, esto va a ser más. Coseno del ángulo más
coseno de phi. Y aquí tengo despejado esto, ¿no? Igual E02 corchete. Ahora, acá el seno, aquí va a ser igual. De acuerdo a la identidad, el seno al cuadrado de este ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Saco raíz cuadrada, obviamente. Ya. Porque solo quiero seno. Entonces, el seno va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado. Y esto es coseno. Al cuadrado va a ser todo esto al cuadrado. X sobre E01. Al cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado y esto al cuadrado. 0,1 al cuadrado. ¿Listo? Por seno. Más coseno. Coseno de X no es más que E de X sobre E01 por coseno. Ya. Ahí tengo la completa. Esto pasa a dividir y voy a hacer más operaciones. E de Y sobre E sub 0,2 igual raíz cuadrada 1 menos E de X cuadrado E de 0,1 al cuadrado, ¿no, jóvenes? Por seno de phi más E de X E de 0,1 por coseno de 1. ¿Está bien? No está bien. Ya. E de Y, E de 0,2, esto lo paso a este lado con signo menos, E de X, E de 0,1, coseno de phi, igual todo este término, seno de phi por 1 menos E de X, E de 0,1 al cuadrado. Elevo al cuadrado. Y tengo esta ecuación, ¿no? Y al cuadrado E02 al cuadrado menos o más EX cuadrado E01 cuadrado coseno al cuadrado menos el doble del primero por el segundo por coseno de phi igual seno al cuadrado. Y esto, la raíz se va a simplificar, ¿no? Entonces voy a distribuir esto menos seno al cuadrado de phi por E de X cuadrado sobre E01 al cuadrado. Entonces, este término lo paso a este lado a sumar y factorizo X cuadrado sobre E01 al cuadrado.
Y coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. ¿Ya? Entonces tengo esta ecuación. EY cuadrado E02 al cuadrado más EX cuadrado E01 al cuadrado. Ya estoy usando este término y este término. Me queda este término menos 2 EX EY E01 E02 coseno de phi menos seno cuadrado de phi igual a 0. Ya, eso es. Esto, estamos, ¿no, jóvenes? ¿Está bien? Menos seno cuadrado. Ahora, acá, recuerden que phi es phi 1 menos phi 2. Va a depender de cómo están relacionados este ángulo de desfase para encontrar los diferentes estados de polarización. Por ejemplo, si vale 0 o vale pi. ¿Cuánto vale todo ese término, jóvenes? Si vale 0 y si vale pi. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cómo quedaría la ecuación? Ya, este término sería 0, ¿no? Seno de 0 o seno de pi es 0. Coseno de 0, voy a hacer primero voy a hacer coseno de 0, porque solo cambia el signo, ¿no? 1 menos 1, pero sigue siendo 1, digamos, en valor absoluto. Uso el 0. Entonces esto va a ser 1. Menos, o paso con signo más. ¿Cómo llevo esto a una ecuación de una recta? Porque tiene que ser una polarización lineal esto. Polarización lineal. Por decir, esto es 0 y esto va a ser el pi. Ya, pero es una polarización lineal. A ver cómo demuestro que eso es una ecuación de una recta. ¿Cómo demostramos que esa es la ecuación de una recta, jóvenes? Eso no es una ecuación de una recta. A ver. Bueno, esto podría ser así, ¿no? Tendría que ser así. Completando cuadrado sería, ¿no? Que se mantenga, no sé, esto con signo menos, entonces menos igual a 0. Completando cuadrados. Voy a invertir x y y, ¿no? ¿Está bien? Primer término al cuadrado. Esto al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. Igual a 0. ¿Está bien? Entonces, a raíz cuadradas, evidentemente, esto va a ser igual
a 0 o igual a esto, ¿no? Entonces, acá tengo la ecuación de una recta. Digamos, e de y igual e de 0,2 e de 0,1 por e de x. Eso es, ¿no? El otro va a cambiar solo el signo, esto va a ser menos. Para el ángulo de fase pi, aquí va a ser menos. Pendiente negativa simplemente, ¿no? Pendiente negativa sería que está decreciendo. 0 pi. ¿Ya? Entonces tenemos una polarización lineal cuando el ángulo de desfase entre los dos es 0. Ahora, ustedes pueden ver para circular y para elíptica, ¿no? Para elíptica es pi medios. Si el ángulo de desfase vale más menos pi medios, ustedes pueden comprobar, así como se ha hecho, es una polarización elíptica. Obviamente el positivo me va a decir una rotación elíptica, digamos, el campo eléctrico va a estar rotando así, así, o sea, si rota en el sentido horario o antihorario, ¿no? Uno va a ser positivo, no recuerdo si es el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, ¿ya? Pero eso es el signo. Pero acá recuerden que el E sub 0,1 es distinto que el E sub 0,2. Pero también para una desfase de más menos pi medios, tenemos una polarización circular, siempre y cuando las amplitudes sean iguales. Entonces voy a obtener una polarización circular. Ya, las amplitudes, es decir, aquí tengo e de x al cuadrado, e sub 0 simplemente puedo llamarlo, más e de y al cuadrado, e sub 0 al cuadrado. Acá esto va a valer 1, pasa con signo más, coseno de pi medio vale 0, y efectivamente se tiene la ecuación de una circunferencia. Ya, polarización de una circunferencia. Bueno, esa es la segunda tarea. No sé si tienen alguna consulta de estas tareas que estaban en ese texto que les decía, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no, jóvenes? Ya, bueno, esto es más cualitativo, la parte del espectro electromagnético. Bueno, aunque podríamos ser más cuantitativo, pero no es el propósito de eso, porque detenernos en cada campo sería extenso, ¿no? La aplicación que uno tiene en la ciencia. Pero vamos a ser más cualitativo esta parte del espectro electromagnético, ¿ya? ¿Qué dijimos que es el espectro electromagnético? Si recuerdan, por favor, a inicios de este capítulo, ya hemos hablado sobre este concepto, que son o que representa el espectro electromagnético.
¿Alguien podría recordarnos? Es el rango de frecuencias de lo que nos rodea, Inge. Ya, podría ser así. También dijimos que es la clasificación de las ondas electromagnéticas de acuerdo a su frecuencia, como dice el compañero, o a la longitud de onda o a la energía. ¿Cómo se los clasifica? ¿No? Y luego se los divide por diferentes regiones, de acuerdo digamos, al tamaño, digamos, de frecuencias o longitud de ondas, solo se lo identifica por diferentes regiones. Por ejemplo, aquí tenemos una región de ondas muy largas, frecuencias muy grandes, perdón, frecuencias cortas, ¿no? Y ondas largas, más o menos comparado con edificios, porque está del orden de los kilómetros, ¿no? 1 kilómetro, la longitud de onda. Pero también hay otra región que la onda ya va disminuyendo, su frecuencia va aumentando, ¿no? De acuerdo a una escala, digamos, aquí con las personas, con las abejas, con alfileres, ya aquí con células, con átomos, etc. Ya entonces, ese es el espectro electromagnético, la clasificación de las ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud de onda, a su frecuencia o a su energía. Esos tres términos los hemos manejado durante todas estas clases, ¿no? Ya ahí está su definición, que ya lo hemos mencionado. La frecuencia con la longitud de onda es una constante, o sea, el producto de los dos es una constante. Eso quiere decir que, obviamente, esta constante es la velocidad de la luz, un número muy grande. Quiere decir que si las ondas tienen longitudes muy grandes, las frecuencias van a ser muy pequeñas. O al revés, si las ondas son muy cortas, las frecuencias van a ser muy grandes. O en términos de energía, que también lo hemos visto, esto es proporcional a la frecuencia. Es decir, ondas con mucha frecuencia van a tener elevadas energías. Y también hemos visto que las energías normalmente se expresan en electronvoltios a partir, digamos, del infrarrojo o del visible hacia ondas más grandes, frecuencias más grandes. Ya no se usa tanto el joulio, sino el electronvoltios. ¿Ya? Y como les decía, podríamos nosotros ver que cada región es un campo extenso de estudio, ¿no? O especialidades. Uno se puede especializar en ondas de comunicación, otro se puede especializar en óptica, otro ya en radiación terapéutica como es el ultravioleta, otro se puede especializar en rayos X, otro se puede especializar en medicina nuclear, rayos gamma, ¿ya? Entonces, es extenso, ¿no? Estos campos de estudio, ¿de acuerdo? El visible, una pequeña región, muy pequeña en comparación de sus vecinos, es lo único que podemos nosotros detectar. Tenemos un detector nosotros de manera intrínseca en nuestros cuerpos, que es el ojo, ¿no? El ojo es nuestro instrumento que puede detectar la luz o la onda electromagnética en la región del visible, porque en las demás regiones no somos capaces nosotros de detectar, no sabemos cuánta radiación nos está llegando del infrarrojo, cuánta radiación nos llega de las comunicaciones, y cuando vamos a un hospital o a un centro médico, no sabemos si está escapando radiación X o radiación gamma. Entonces, no podemos detectar, ¿no?, estas radiaciones porque no tenemos los instrumentos, o en este caso, el sentido. Pero sí podemos detectar, ya, aunque no medir, pero podemos detectar, no medir directamente, ¿no?, pero podemos calcular, obviamente, sus longitudes de ondas. Pero podemos detectar, podemos apreciar el visible. ¿De acuerdo? Eso es. Tenemos aquí, en este lado izquierdo, a partir del visible, digamos, va a ser una especie de centro. A partir de este centro, que es el visible,
se caracterizan a estas regiones como radiaciones no ionizantes, es decir, que no puede interactuar con la materia, ya no puede hacer efecto a la materia, a las células, no son ionizantes, no pueden sacar electrones, no pueden, digamos, alterar la materia. Sin embargo, hacia la región de la derecha se encuentran las radiaciones ionizantes. Estos sí pueden interactuar con la materia, pueden producir cambios en los ADNs, pueden producir cambios en las células, pueden matar células, etcétera, etcétera. Entonces ya es mucho más peligroso esta radiación porque son ionizantes, pueden interactuar con la materia de tal forma que pueden modificar para bien o para mal, ¿no? Para bien muchas veces pueden eliminar algunas células malignas, digamos, ¿no? Pero si la fallan, pueden dañar peor, pueden causar daños a los tejidos, etcétera. Lo mismo con los rayos X. No es tampoco cada vez hacerse los rayos X, ¿no? Hay una frecuencia que uno debe, con la que debe visitar si cada vez se hace sacar los rayos X, ¿no? Porque su cuerpo está siendo expuesto a radiaciones ionizantes. Entonces va a depender mucho de la dosis que reciba y del tiempo que reciba, ¿no? Bien, entonces no sé si vamos a... ustedes lo pueden repasar con más calma, ¿no? En cada región, pero un poco comentamos así rápidamente, ¿no? La región del visible, como les decía, es lo que podemos apreciar con nuestros ojos. Y estos colores son básicamente los colores del arco iris, ¿ya? Los arcoíris básicamente uno puede ver cuando después de terminar un tiempo de lluvia, ¿no? Cuando llueve y de repente sale el sol, hay mucha probabilidad de que se forme el arco iris. Entonces, ¿de dónde viene la luz del sol? La luz del sol, bueno, en realidad el sol emite en todas las longitudes de onda del espectro, ¿ya? En todas. Sale del sol, sale con todas las longitudes de ondas del espectro, desde ondas ionizantes hasta ondas no ionizantes, ¿ya? Obviamente, al llegar a la Tierra, muchas ondas ionizantes son absorbidas por la capa de ozono, no lo deja pasar, pero pasan algunas ondas largas. Entre esas ondas largas está el visible, ya, porque las ondas del visible son ondas largas porque están en el centro, ¿no? Les decía que está en la región del medio entre ionizantes y no ionizantes. Entonces, pasa la atmósfera la radiación visible, pero esa radiación visible está en forma de luz blanca, y por eso podemos ver como amarillo si quieren, ¿no? Ya, entonces es una blanca porque, bueno, no sería amarillo, tipo blanco, no sé, es que no se puede describir fácilmente, pero vea, luz blanca significa que la combinación de todos esos colores me sale blanco. Ustedes pueden ver el experimento del disco de Newton. El disco de Newton consiste en hacer rotar mientras, o sea, ustedes tienen estas combinaciones de colores, lo hacen rotar con alta frecuencia y de por sí se va a volver amarillo, un poco blanco ya. Entonces uno dice, entonces la combinación de la luz blanca es debido a todos estos colores. Entonces la luz que llega a la Tierra es la luz que llega del Sol a la Tierra es una luz blanca. Entonces la luz viene y encuentra pequeñas gotas de agua en las nubes, y esos son como especie de prismas. Las gotas de agua que están en la nube juegan el papel del prisma. Y ustedes saben que qué pasa con la luz cuando pasa por el prisma. Le descompone en sus diferentes colores. Entonces lo que era la luz blanca, al pasar por el prisma tiene una característica que se llama índice de refracción. Entonces ese índice de refracción
separa a la luz en sus diferentes frecuencias. Ya le dice, tú eres verde, vete, tú eres azul, le separa y por eso sale del prisma con los diferentes colores. Entonces, la luz llega, llega a la atmósfera, interacciona con las gotas de agua que son el prisma y los prismas, las gotas de agua que juegan el rol del prisma descomponen y por eso se observa el arco iris en estos colores. Y cada color tiene una frecuencia determinada, ¿no? Una frecuencia, bueno, no es puntual, pero tiene un rango de frecuencias que pertenece a cada color. Y por tanto también una longitud de onda, ¿ya? Es decir, encontrar una luz monocromática puro no es posible porque no hay una luz específicamente con una longitud de onda. Sí hay un intervalo. Una luz monocromática sería una sola longitud de onda. En realidad no es una sola longitud de onda. El rojo, por ejemplo, el rojo se tiene desde 620 a 750 nanómetros. Es decir, uno va a encontrar esto para el rojo, digamos. Este ancho sería esa diferencia, ¿ya? Entonces no hay ninguna luz completamente monocromática, ¿ya? Siempre tiene un ancho de longitud de onda, ¿de acuerdo? Pero para nosotros podemos decir monocromático a los láseres o que son más amarillos, verdes, rojos, ¿no? Pero en el fondo todo láser también tiene este ancho de banda delta de lambda. ¿Ya? Enseguida, por favor, jóvenes, enseguida una llamadita voy a contestar. Ya, entonces, la región del visible normalmente, como también les comentaba, me parece, se mide en términos de longitud de onda del orden de los nanómetros. ¿Ya? Un nanómetro luz visible. La luz visible generalmente se mide en nanómetros y un nanómetro es equivalente a 10 a la menos 9 metros. Entonces, eso deben estar familiarizados, jóvenes. Ya, los rayos X generalmente se mide en Armstrong y un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Ya, luego, en la radiación gamma, la radiación gamma normalmente se mide en picómetros y esto es 10 a la menos 12 metros. La radiación infrarroja generalmente se mide en micrómetros. O sea, todos los que se dedican, digamos, a un campo de especialización del infrarrojo, siempre van a usar este lenguaje, micrómetros. Y ustedes, muchos se dedican a las comunicaciones. ¿Cuál es el rango de las comunicaciones? ¿O cuál es el lenguaje? ¿O usan nanómetros? Jóvenes, ¿qué usan en comunicaciones? ¿Más Armstrong? No creo. ¿Qué usan? Bueno, como es grande la región de la comunicación, podemos usar desde milímetros seguramente hasta metros o kilómetros, ¿no? O en frecuencias kilohertz, megahertz, etcétera, ¿no? Ya, aquí también obviamente sus frecuencias se pueden encontrar, ¿no? Por la relación. ¿De acuerdo? Bueno, Juan, aquí quedaremos y vamos a comentar así rápidamente los demás, pero va a ser más cualitativo, les decía. Ya, entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta.
lo pueden hacer. ¿Y quién me escucha? Buenas tardes. Sí, Yo no encuentro su materia en Moodle. no encuentras la materia. Bueno, no va a ser muy necesario el Moodle porque vamos a hacer exámenes presenciales. Generalmente era más fundamental esta plataforma para dar exámenes. De todas maneras, para sí, algunos materiales, digamos, o para tareas, subir tareas que subir. Entonces, ¿por qué no encuentras? A ver. Model. ¿Tienes ya tu cuenta? Sí, de la anterior gestión ya lo tengo. Ya está con el nombre de Física Moderna. Sí, así lo he buscado y no me aparece nada y yo estaba haciendo ¿por qué? Porque me aparece en mi estado de inscripción, tengo pues los códigos para autoinscribirme y no me aparece pues su materia. Tienes que tratar de llegar más o menos a estos cursos o ¿dónde está? Acá más, si es acá, te vas a Ciencia y Tecnología, te vas a Física y aquí vas a buscar Física Moderna. Bueno, aquí está Física Moderna y ahí vas a poder ingresar si tienes el código. ¿Ya? Un Ya poquito, está bien. un poquito Está bien. navegando vas a poder llegar. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, si no hay nada, quedamos